bienvenidos a esta segunda parte de It's Alive, monstruosidad en los cómics. En la primera parte estuvimos dialogando acerca de todas esas bases teóricas que a veces nos dan un poquito de dolor de cabeza cuando hablamos de los monstruos, pero que a nosotros pues nos gustan mucho, para su pesar. Pero ahora estaremos dialogando de verdad, o sea, ahora sí es que nos metemos de fondo, de lleno hasta abajo con los cómics y los monstruosos. Así que nada, sigan escuchando. Los dejo ahora con los cómics. Por eso, a mí me gusta la idea de estas cosas, ¿verdad? En el sentido de que nosotros clasificamos al monstruo, pero realmente depende del lector, ¿verdad? En el caso de la ficción y en la realidad, decidir si de verdad el personaje es monstruoso, ¿no? O sea, no, claro. Dentro del así es que se define la dinámica del Lex Luthor con Superman. Es que ese es el problema que uno tiene con Batman. O sea, Batman no tiene el sello de monstruo, pero tú sabes que ese tipo está a un brinco de romperle el cuello a alguien. It happened. ¿Sabes? Es algo que... O sea, Ajá. Que por eso yo encuentro el caso del Lex Luthor más interesante, porque el lector, la gente de Metrópolis ve a Superman como el salvador, y Lex Luthor es el que dice todo el tiempo como que gente, este tipo es un marciano. Este tipo es un monstruo, no es de aquí. Tú sabes, la razón por la cual nosotros no podemos progresar, pero por la cual Metrópolis sigue bajo criminalidad y siempre llegan otros monstruos a tratar de conquistar el planeta por culpa de este hombre. Porque esas preocupaciones son de sociedad. Donde puedes argumentar más de Superman como monstruo sería en la película de Batman v Superman ahora, que por la destrucción que ocurrió lo llevaron a corte, y por cómo se ha pintado la película, pues parece que lo quieren hacer ver así. No, pero es que eso nace del cómic. O sea, en All Star Superman, por ejemplo, Lex Luthor habla sobre la monstruosidad de Superman. El punto es que nosotros como lectores y las otras gente que interactúa dentro de la ficción no lo reconoce como tal. Claro, pero porque Lex Luthor siempre es, miren a su héroe es un monstruo. Sí, pero también es una cuestión de cómo se percibe. O sea, Superman también dentro de su monstruosidad opera dentro de una narrativa del Salvador. Y eso también es lo que le da forma a cuán monstruoso puede ser. Por eso ahí también entraría la teoría de lo monstruoso de Cristo, de lo cual estaba hablando Zizek, y de lo inhumano dentro del humano y viceversa. Que yo creo que eso es algo que uno puede ver, y Gabo tiene muchísima razón cuando menciona Batman v Superman, pero también otro ejemplo sería Injustice, que es lo que está ocurriendo ahora. La monstruosidad de Superman llega a tal grado que ha sido cómplice o ha sido el perpetuador de la muerte de muchos de sus compañeros del Justice League. O sea, es que yo creo que la monstruosidad, volvemos, no se tiene que, no solamente nos podemos quedar centrados en cuestión de la deformidad. Otra de las... Ajá. No, que también otro ejemplo que DC por lo menos está desarrollando con su nuevo DCU es Cyborg, y está tratando de poner al personaje y de marcarlo como que dentro de una humanidad negociada, ¿sabes? Entre lo tecnológico. Y entonces pues las partes que Cyborg tiene expuestas, que no son totalmente parte del aspecto tecnológico de su identidad, pues entonces es lo que le da ese esa oportunidad al lector de decir como, mira, es parte humano, es de los buenos, o quizás no necesariamente tengo que considerarlo como monstruo, pero sigue siendo un ser integrado a una tecnología que no lo hace normal. Ese es el Neo Monster. De eso podemos hablar ahorita, porque además de Cyborg hay muchos ejemplos que caen en esa categoría. Tanto en el lado de los héroes como del lado de los villanos. Creo que nos falta una categoría. Sí, la séptima categoría es que el monstruo se mantiene siempre en ese portal de lo de ser y convertirse. Y es que el monstruo puede ser empujado a los márgenes más recónditos de la geografía humana y de la geografía, o sea, física y del discurso, pero siempre regresa. Tiene mucho... Ese estudio entero parece que se centró mayormente en Frankenstein, porque Frankenstein es el monstruo que le pide a su creador que le haga una esposa porque quería hacer algo normal. Sin embargo, al negárselo se lleva a esos extremos, y por eso es que él actúa como él actúa. Bueno, cuando él dice ser y convertirse, se refiere también a el hecho de que tú no puedas categorizar al monstruo y que no comprendas necesariamente completamente sus intenciones, ni por qué está ahí, ni qué es lo que va a hacer.
te da esa incertidumbre de cuál es su next step. So, básicamente el monstruo puede operar sin planificar y planificando, como quien dice, si se pudiera utilizar entonces planificar en un sentido sería al momento. O sea, sin planificar, básicamente. Y puede ir transformándose, puede ir evolucionando, puede ir adaptándose para seguir siendo monstruo. Sí, no, y es que el asunto de, o sea, el monstruo en esta cuestión de un ejemplo de esto es, permiso un momentito, es, por ejemplo, cuando matan al monstruo, esto ha pasado en varias narrativas, y ya lo tienen muerto, aquí está, miró todo el mundo, el monstruo, lo matamos, qué sé yo, y después al otro día te das cuenta que el monstruo se levantó y se fue. O sea, revivió, un zombie monster ahora. Se transformó en algo diferente, que vuelve otra vez a quitarte la ventaja que tenías sobre el monstruo al creer que conocías algo del monstruo ya. Uh-huh. Y eso es lo que se refiere Cohen cuando dice ser y convertirse. Sí, esto también está bien vinculado a esa palabra que muchos de nosotros conocemos de la filosofía, es el devenir. E incluso, quizás si nos vamos al alemán, está un poquito vinculada al Dasein, a ese ser que está en constante movimiento. Que dentro de la psicología se trabaja con el self. En el caso de los superhéroes, y cada vez que creemos que ya tenemos un control sobre el monstruo y después vemos una narrativa donde se descontrola otra vez. Y dices, espérate, pero pensábamos que lo teníamos, pero no lo tenemos nada. Y esto ha pasado con Hulk, esto ha pasado con Etrigan, esto ha pasado con Etrigan y Jason Blood, esto ha pasado con Swamp Thing, esto ha pasado con muchos de los monstruos. Siempre hay un momento que cuando creías que ya lo tenías domado, que ya comprendías ese monstruo completamente, algo nuevo pasa que dices, espérate, pero ya volvimos otra vez a la base 1. O sea, ¿qué pasó ahora? No, y es que el monstruo regresa, pero no es solamente que regresa como que, o sea, a lo Terminator, I'll be back y se acabó. O sea, el monstruo regresa, pero regresa con conocimiento de quién es él o ellos y de quién tú eres. O sea, es algo que se pero nutre. Un conocimiento limitado. Es un conocimiento de que tú y yo somos aparte. Sí, pero no viene del vacío. Pero esos mismos comentarios regresan a lo que Gabo dijo, o sea, que parece que las teorías en sí se centran mucho en Frankenstein y es entendible, porque Frankenstein de verdad que se convierte como un template. Bueno, en ese sentido de lo que es horror, que es algo que no puede hacer de una forma tan universal o que englobe tanto en el sentido de Drácula, porque el vampiro es como que un poquitito más específico y sus intenciones son un poquitito más dirigidas. Pero Frankenstein se adaptó. Sí, tengamos eso mismo es lo que iba a decir, Gabo. Eso mismo es lo que iba a decir. No, pero por eso estoy diciendo, Frankenstein se adapta. Por eso digo que eso no es algo que yo diría que el vampiro, por ejemplo, es un poquitito más difícil de adaptar a otras cosas. Pero mira, recuerden. De Frankenstein sale tanto Ultron como Captain America. Pero yo creo que también tienen que tener en consideración que, o sea, Jeffrey Cohen está trabajando esta teoría en torno al monstruo clásico, pero al mismo tiempo él va trabajándolo dentro de la cultura popular. O sea, él trabaja Frankenstein, trabaja todas esas acepciones del Frankenstein que nacieron con Mary Shelley, trabaja Alien, y también trabaja el vampiro desde Drácula. Polidori, que fue Polidori fue el que estuvo en el jangueo con Mary Shelley, Percy Shelley y Lord Byron. Trabaja el vampiro de Polidori, el vampiro de Bram Stoker, el vampiro de Anne Rice y todas esas... y de seguro estaría trabajando hasta True Blood, porque son todos estos movimientos de lo vampírico como un movimiento cultural. O sea, si teníamos a Bram Stoker que trabajaba con toda la cuestión del noble quizás o del poder adquisitivo, o sea, se va a True Blood y es la economía de la sangre nuevamente, ¿sabes? Y tú lo vas viendo desde eso. O sea, esto no está escrito en piedra de que, diablo, este es el monstruo y es un monstruo clásico. No, él va apuntando, él siembra la teoría dentro de lo clásico, pero él mira todos esos aspectos culturales que le van dando forma a toda esa monstruosidad que hasta el día de hoy la tenemos. A mí me recuerda mucho ese último punto de Cohen a esta película Brave de Disney, Pete Pixar. No sé si la vieron, pero en la película, por medio de un encantamiento, whatever, la mamá de la protagonista se convierte en oso. Y a medida que van viendo, tratando de buscar la solución, el problema para volverlo otra vez a poner, ella se va volviendo más salvaje, y entra en unos lapsos donde se pone salvaje de que quiere matar a su hija y todo. Y cada vez los lapsos son más largos y poco a poco se va convirtiendo más en bestia y más en monstruo.
a tal punto que como deciden que la única manera de poderla salvar es que hay que convertirla en humana otra vez, no hay otra. No se puede domesticar a ese oso porque ella ya está domesticada, es un oso domesticado, simplemente es que de momento tiene unos lapsos que se convierte en una bestia brutal. Entonces te enseñan la contraparte, que es el villano de la película completa, que es este oso de tiempos antiguos que pasó lo mismo, un ser humano que se convirtió en oso y perdió su humanidad completamente y es un monstruo completo, una bestia completa. Y ahí que te dicen, esto es en lo que ya se va a convertir, básicamente, un ser con el que no puedes vivir, con el que no puedes estar, y es un monstruo completo que va a vivir al margen de la sociedad. Y entonces se convierte, no, en lo único, la única solución que tenemos es convertirte otra vez en humana porque te vas a convertir en eso. No te vas a quedar entre medio. Es una cosa o la otra. Y esto me recuerda mucho a esta discusión del monstruo y de cómo pues se mueve. En ese caso se basa en mitología irlandesa, mucho de esa película. Pero no sé, me recuerda mucho a eso. Yo no la he visto, así que es muy buena. Tengo que verla. Y trata mucho este tema. Muy bien. Pues sí, quizás una última línea para cerrar con esta cuestión de las 7 tesis. Es que Cohen dice que el monstruo en ese portal del devenir siempre termina preguntando el porqué de su creación. Eso sí es Frankenstein. Eso ahí sí es Frankenstein. Esa parte sí, pero es bien importante porque siempre, o sea, en Bram Stoker vemos el cuestionamiento de la creación desde la persona de afuera. Y que ahí hasta cierto punto funciona esta cuestión del espejo. Es el humano reflejándose en la bestia, preguntándose el porqué de su creación. Como si eso le fuese a dar forma a su historia personal. Exacto. Y luego pasa con el werewolf también, que es uno de los monstruos clásicos que no hemos traído, no puedo creer que no lo hayamos traído. Sí, ¿verdad? El hombre lobo. Esto lo vemos también en literatura moderna o contemporánea, no sin moderna. Un profesor siempre me regañaba. El hombre lobo no tiene como una obra seminal, ¿verdad? Como que él tiene varios escritos. No tiene una obra particular que uno pueda remitirle y decir, ese es el hombre lobo por Harry excelencia. Potter. No, pero lo que pasa es la tiene sus películas y los monsters del universo. Ricky. La historia del hombre lobo como la conocemos hoy, básicamente, yo diría, ¿verdad? Que nace bastante o toma bastante prestado de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero yo diría que Werewolves es de mucho antes que sí, bueno, la figura del licántropo viene de lo griego. O sea, ya desde la mitología clásica se está trabajando con esta figura del hombre lobo. Y se ha ido pues jugando con ello. Ajá. Yo lo que digo es como la conocemos hoy. O sea, particularmente en el siglo XX y como mucha gente, pues, lo de la luna llena, de este hombre, ¿verdad? Que en las películas clásicas de Universo fue una persona que tiene dinero y que pues, por mala pata pues cae y le echan una maldición encima y pues por eso se hace medio... Sigue siendo un poquitito, ¿verdad? Como que una variación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No, incluso en ese sentido. Benicio del Toro, Anthony Hopkins. La figura del hombre lobo. Pero mira, la figura del hombre lobo dentro de la ficción así moderna, más de acá, data quizás del siglo XIX en el folclore alemán. Y ahí hasta cierto punto utiliza parte del mismo folclore quizás con el que trabajó Polidori, que luego Bram Stoker estuvo refinando, del vampiro y la plata y todas estas cuestiones que van hasta cierto punto manipulando la transformación de la bestia. Yo estoy bien seguro, escuché un podcast bien interesante que no me acuerdo, pero era sobre hombres lobos y hablaba sobre eso mismo, sobre todo el origen y todo eso. Pero no recuerdo, me gustaría darles como que a los que me están escuchando dónde fue, porque fue un episodio como de 1 hora completa dando toda la historia, pero escuché hace como 3 años atrás y ni me acuerdo dónde. Si algún día me acuerdo, lo diré en algún momento. sé que están hablando y como que tengo muchas campanitas sonando en mi cerebro. ¡Tin, tin, tin, tin! ¿Te has escuchado esto antes? Y ahora no me acuerdo. Muy bien, yo creo que hemos logrado resumir en cuestión de puntos importantes las 7 tesis de Cohen de su libro Monster Theory. Pero entonces ahora,
¿cómo podemos hablar de monstruos en la narrativa del cómic? O sea, quizás mirando estas 7 tesis entre los monstruos y villanos, entre los villanos y los héroes, que yo sé que los hemos mencionado de pasadita. Pero si habláramos de monstruos clásicos, ¿cuál sería tu pick, Yanko? Swamp Thing. Ok. O sea, clásico hasta cierto punto. O sea, representación clásica en el sentido de que Swamp Thing, pues, este monstruo hecho de material orgánico, plantas y hongos y algas, no tanto animales. No es como que la cabeza de una paloma, una tetilla o algo así, nada que ver. Un chango. Tienes que quitarlo local. O sea, y pues obviamente, y digo hasta cierto punto porque parte de la conciencia de la parte humana de Swamp Thing se mantiene. So, sigue habiendo esta relación con el Dr. Jekyll and Mr. Hyde hasta cierto punto, pero como si los dos estuvieran unidos a la misma vez. Creo que Ricky dio un ejemplo similar con Beast. Algo así sería Swamp Thing. Lo único de Swamp Thing es tira un poquito más para la monstruosidad porque tiene la conciencia de Alec Holland hasta cierto punto, que es el humano en el que está. Él cuando piensa como, por ejemplo, en vez de decir hace mucha calor, pues va a decir hace calor mucha. O sea, tiene cierta noción de lo que es la conciencia. Y para la misma vez es monstruo. Claro, el Swamp Thing lo crean, no recuerdo ahora mismo quiénes son los creadores, pero lo dejan hasta cierto issue y es Alan Moore el gran Alan Moore el que llega y le da toda una dimensión exagerada al personaje, hacer explicación de lo de la conciencia, de cómo es que es posible que tenga la conciencia de Alec Holland, y ahí es que maneja bien chévere esa cuestión. Bueno, la primera por eso de un paréntesis, la primera aparición de Swamp Thing fue en 1971 con House of Secrets número 92. Sí. Fueron 2 personas los que lo crearon. Len Wein y Bernie Wrightson. Pero no le dieron el cariñito necesario que le dio Alan Moore. Exacto. Alan Moore dijo, "This is mine, bitches. This is my vegetable." Y hizo una cosa así, ¿no? De verdad hizo un trabajo excelente. Sí. No, pero las historias de Len Wein son bastante chéveres. Son más a lo clásico en el sentido de que hasta cierto punto parecen historias de Easy Comics. Sí, eso te iba a mencionar. También parecen historias como que fácilmente pudieron haber salido en una película de Universe. Es que originalmente eran historias de suspenso y horror. Por eso tú ves que en todo, incluyendo los de Alan Moore, todos los primeros issues de Something dicen suspense thriller, bien grande, como que. Y después Alan Moore básicamente le dio una dimensión de ciencia ficción. Al incluir la ciencia bien brutal y al tratar de explicar los procesos y tratar de explicar. Claro, Alan Moore es muy filosófico también en lo que escribe. Y pues le da una dimensión también por ese lado. Fucking genius. Y para mí una de las mejores historias de Swamp Thing es el crossover con Batman. Cuéntanos es de eso. Swamp Thing 50, si no me equivoco, 51, pero ya desde un poquito antes vas viendo como lo que va llevando a ese momento. Y tiene que ver, habla mucho de la sexualidad del monstruo como tal. El problema principal, y es que su amada, que es Abby Cable, si no me equivoco el apellido, ella, pues la situación de Alec Holland convirtiéndose en el Swamp Thing fue un evento súper extraño, obviamente, y ya había una historia básicamente romántica, un estilo triángulo amoroso, algo así, un bochinche amoroso entre esta chica y él, y poco a poco terminan enamorándose mucho más. Y nada, ellos tienen su mundo aparte, otra edad completamente, donde ella lo ama y él la ama a ella, tienen relaciones sexuales de una forma muy curiosa, en el sentido de que las primeras veces que tienen las relaciones sexuales, ellos llegan al orgasmo de manera, ¿cómo te digo? Psicodélica. Orgánica. No, era por esto, era comiendo unas plantitas. Comiendo unas plantitas y un viaje exagerado y un arte brutal y qué sé yo. Bueno, en un momento dado, si mal no recuerdo, Swamp Thing posee a Constantine para poder acostarse con Abby.
Esa parte no la sabía, pero eso sí está fucked up. No, pero yo sé que llega al punto de que ella está lo ama tanto y se aman tanto que tienen sexo normal. O sea, él hace un palito de vegetales y mete en mano. Un pepinillo. Entonces, en esa misma cuestión, un pepinillo, esa misma cuestión es que la agarran a ella teniendo sexo con él. Le toman un video. Y entonces la meten presa por estar haciendo un tipo de bestialismo. No, lo más gracioso es la categoría. Pues, sí, eso es lo que iba a decir ahora. Actos contra natura. Porque me dice, lo que estaba haciendo era algo... hay una parte que mencionan algo de bestialismo que ella se molesta. Dice, yo no estaba haciendo de bestialismo. Y después más adelante le dicen, ¿con qué me están charging with? Y él le dice... no hay una ley para lo que te estás haciendo, así que te estamos acusando por que estamos... ¿cómo es? Actos contra natura. Y ella como que básicamente toma una actitud de bullshit, como una actitud... Y a ella básicamente la meten presa por eso. Sí. Y entonces ella pues pagan su bail y su fianza. Y entonces ella se va a Ciudad Gótica, donde la arrestan en Ciudad Gótica por otras razones, pero después vuelven a unir a empatar los cargos originales. Y entonces Swamp Thing llega encabronado a caerle encima a toda Ciudad Gótica. Es una selva, básicamente, de Ciudad Gótica hasta que la suelten a ella. Porque aunque él la logra librar, ella todavía tiene esos cargos. Y él hasta cierto punto lo que quiere es que le exoneren, no tanto es sacarla. Y entonces pues hace una selva y de todo Gotham City. Y ya tú sabes quién viene encojonado. Esta es mi ciudad, Batman. Y dice, ¿quién tú te crees? Esta es mi ciudad. Pero en esos issues, que son como 3 issues, Batman se da cuenta pues que Swamp Thing tiene un argumento razonable. Y que Abby debe hacer lo que le dé la gana. Y si ellos quieren tener sexo, es su problema. Y entonces Batman de alguna manera u otra trata de ayudar a Abby a que la saquen de allí. Trata de hablar con las autoridades. Pasan un par de cosas. Y al final terminan. Ellos dos tuvieron 2 peleas. Pero en una, ya cuando ya logran sacar a Abby, él le dice: ven mañana que vas a tener a Abby. Y te voy a decir una cosa. Si regresas a mi ciudad y vuelvas a hacer esto, te mato. Y Soantin le dijo... No es San Francisco, esto no es liberal aquí. y Soantin le dice: créeme que yo sé que tú eres capaz de hacerlo. O sea, Soantin reconoce que Batman lo puede matar. Y pues se retira y todo queda bien. Para mí me gustó mucho porque se habla mucho sobre la cuestión de el hecho de ella estar teniendo sexo con un monstruo. Sí lo dicen. Como que, ¿cómo es posible que tú estés teniendo sexo con un monstruo? Eso es castigable, que si eso no puede ser, que... Y se habla mucho de eso. Donde le dicen a ella, tienes que decir que te cogió la fuerza. Y dice, no voy a decir que me cogió la fuerza, yo lo amo, a mí no me importa. Los undertones de mixed racing, de homosexualismo están super high en esta narrativa que trae ella. Y Batman básicamente lo avala. Dice, esa es su pareja, esa es la persona que llama, o ese es el monstruo que llama, o whatever. Esa es la criatura que llama. So, fuck it, o sea, ¿por qué te tiene que importar? Y básicamente Batman toma una de esto bien liberal, una visión muy liberal ante esto, como Alan Moore lo haría. Muy bien. Ricky, ¿cuál sería tu pick para un monstruo clásico? Yo creo que ustedes saben, pero el monstruo favorito mío es Ultron, por decirlo así. Ok. Pero, particularmente porque estoy haciendo la tesis sobre él. Pero, ok, Ultron no caería mejor en un monstruo... O sea, un Neo Monster. Yo digo que sí. Cae dentro de un Neo Monster, pero el personaje al que hace referencia es a Frankenstein. Sí. Así que yo lo veo más como un monstruo clásico, ¿verdad? Que cae dentro de lo tecnológico, pero sigue aludiendo a lo clásico de la relación, ¿verdad? Esta del horror entre el creador y la creación, y cómo entonces la creación decide que el creador no... ¿Sabes? Ya dejó de funcionar como el estándar de vida, etcétera. Y si lo vienes a ver, tiene todos los elementos de Cohen. O sea, posee Exacto, todos los elementos. Todos los elementos, pero para, como yo creo que yo he hablado suficiente de Ultron en varios otros shows. No, pero no de esta forma los has hablado, eso se vale. No, pues ya, créeme que yo no creo que mucha gente haya pensado Ultron monstruo, el análisis. O sea... En ese sentido es interesante por el hecho de que es mitad la representación, porque Ultron básicamente la cara es una calabaza de Halloween.
Sí, totalmente. Y a propósito. Exacto, aludiendo a la maldad que representa, ¿verdad? Cuando Ultron es creado por Ant-Man, de forma inmediata se da cuenta que es mucho más poderoso y mucho más capaz como superhéroe, que es parte de los complejos que tiene, un complejo de superioridad increíble que incluso lo hace creer que es más superhéroe que villano. Lo que pasa es que él está siendo el superhéroe que el mundo necesita y que por ende la amenaza principal que mantiene al mundo en un estado inestable de seguridad es el mismo ser humano. Y por eso es que él se justifica la destrucción y la erradicación y el rechazo total de aquello que sea humano. Y es algo que hace más o menos Frankenstein, pero él lo hace después que se da cuenta que la humanidad lo rechaza a él. Así que este sentido de rechazo viene acumulado. O sea, como que mira, yo te di las oportunidades, le di la oportunidad a un hombre ciego, el padre mío me abandonó, todo el mundo lo que me reconoce es por cómo yo me veo físicamente. Y en ese sentido, pues Ultron dice, yo soy una máquina, soy perfección, creo que me veo bastante bien, considerando cómo fui creado, y por ende, yo creo que yo soy mejor que ustedes. Y por eso es que a mí me gusta como las motivaciones de él dentro de la monstruosidad es mucho más narrativa y mucho más clásica. Por eso. Sí, yo creo que tiene todas las tesis. O sea, definitivamente es cuerpo cultural de la diferencia, escapa, lo vemos siempre constantemente viniendo. Geraldo de la crisis categórica, con la explicación que diste exactamente de que se cree que es superhéroe, pero es diferente a lo que son a lo que uno como lector sabe que son los superhéroes y te hace pensar como quiera. Se mantienen los portones de la diferencia. Vigila el borde de lo posible, eso lo está haciendo muy bien. El miedo al monstruo es realmente un tipo de deseo. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, hay muchas maneras, pero ¿cómo lo podemos ver también? La contraparte de Ultron es Iron Man. O sea, Ultron es Iron Man malo. Exacto, pero así lo trabajan por lo menos o lo intentaron trabajar en la película y nunca lo desarrollaron bien. Sí. Pero a mí una de las cosas que más me interesa de Ultron es que es un villano bien trágico, porque una de las cosas que por más que intente rechazar al padre, siempre se ve como un nene chiquito rebelde, que como refleja más al padre de lo que hubiese querido y lo culpa. Y siempre lo ves, exacto. Y siempre lo ves como que it's not the real thing, eres creado. O sea, nunca lo ves como un igual, nunca, aún con los suits aunque parece un suit de Iron Man, yo sé que en la película lo hicieron literalmente así, en los cómics son un poquito diferentes. Sí uno no puede negar que parece un suit de Iron Man, uno puede decir, pues Iron Man es tan monstruo como él, si lo juzgamos físicamente. Pero en el caso de Ultron, tú no lo puedes ver y decir, sí, ese es un humano más, ¿no? O sea, tú dices, bueno, siempre lo vas a ver como una creación, como una aberración, o sea, siempre lo vas a ver como un monstruo. Y que es bien malicioso en el sentido de que cuando una de las primeras cosas que hace es crear a otro robot a propósito, o sea, con la intención de que sea menos que él. Él crea a Vision consciente de que no puede ser más poderoso que él. O sea, que es como que él mismo mofándose de lo que el padre hizo y de los errores que cometió cuando lo creó. Dice, mira, tú me creaste a mí, Ant-Man. Ant-Man me creaste a mí, ¿right? Y lo hiciste de tal forma que yo fácilmente te puedo rechazar. Yo te estoy enseñando a ti con Vision que tú pudiste haberme hecho así, no lo lograste y por eso mereces morir, porque me creaste perfecto. Y entonces la culpa que tú tienes en todo esto es que tú me creaste a mí, me diste a un padre que no es digno de mi presencia ni de mi amor. Y por eso yo lo considero bastante trágico. En ese sentido, por eso en uno de los cómics más recientes de Ultron, que se llama Rage of Ultron, que lo escribió Rick Remender, trata sobre eso. Es básicamente Ultron quejándose por 128 páginas de que el padre de él no es perfecto y que él refleja algo que el padre nunca fue capaz de reflejar. Y que por eso dice, mira, ¿para qué tú me traíste aquí si no ibas a poder ser el padre que yo necesitaba? Sí, pero la cuestión ahí también entra una cuestión del narcisismo de esa criatura. O sea, es una criatura narcisista que se reconoce a él solamente como la perfección. O sea, no hay nadie mejor que él y por eso él tiene que destruirlo todo. Él se convierte en el nuevo estándar de vida. Y por eso él mismo se justifica, se convierte como que en el meteoro nuevo que va a erradicar y a cambiar el mundo hacia la imagen de lo que debería ser. O sea, lo que el meteoro original fue para los dinosaurios, pero Ultron quiere ser eso mismo para la humanidad. Por el bien del progreso y de la evolución, etcétera. Chévere. Gabo, cuéntanos.
¿Cuál sería tu monstruo clásico? No, monstruo de cómic. Su monstruo clásico de cómic. Honestamente yo no he pensado esta pregunta muy bien. A mí me gustan los monstruos clásicos, a pesar de yo soy un fanático de los Monsters de Universal y me gusta por lo que son, no por tanta filosofía detrás, sino por solamente lo que son. Pero a mí me gustan mucho los monstruos que pueden, pues, que en su otra edad representan todo lo malo que hay con él ahora. Uh-huh. Y eso, pues, obviamente va a cambiar dependiendo de su contexto y van a cambiar muy a menudo. O sea, me gusta mucho el Frankenstein por lo que representó cuando salió. Me gusta mucho Hulk porque Hulk es Frankenstein adaptado a la era atómica. Hoy día no tenemos a alguien así, que creo que es lo que Alan dice, que todavía estamos remitiendo a los 60 para nuestra cultura popular, y es cierto, en eso lo entiendo. Pero honestamente no, estoy esperando, honestamente siempre espero, cada vez que sale una película nueva de algo, estoy esperando que llegue un monstruo nuevo que pueda capturar las preocupaciones de hoy día sin tener que remitir a uno del pasado. Y siempre he estado muy pendiente por eso y lamentablemente no he podido conseguir nada ni allá. ¿Pero tú crees que Hulk es una adaptación de Frankenstein? Sí, pero en vez de los miedos, acuérdate que Frankenstein representó muchos miedos de la modernización, lo que iba a traer la tecnología, lo que era que podemos terminar siendo esclavos, y Hulk termina siendo lo mismo, pero con la era atómica. Hulk es la bomba nuclear, él es alguien que no es de nadie, no está en ningún bando. Él puede ser volátil, él es incierto, él se puede usar contra ti como lo puede usar a tu favor. Por lo tanto, se convierte en este símbolo de que nadie lo controla, de incertidumbre de los tiempos. Uh-huh. Él empezó al principio de los 60, era atómica de los Estados Unidos, cuando apenas estaba la Guerra Fría, estaba todo su apogeo y se estaba todavía transando muchos problemas nucleares en el mundo. Pero es que eso como quiera lo representa Dr. Jekyll y Mr. Hyde con el desarrollo de la ciencia. Sí, por eso no veo, el punto de Frankenstein es verdad, yo opino que tiene que ver mucho con la creación de nueva vida. Yo no veo a Hulk como la creación de nueva vida. No. Para mí Frankenstein es algo de la modernidad. Bueno, para mí Frankenstein es la plantación de esta revolución industrial que estaba llegando, 1816, los peligros que la tecnología puede traer, las peleas que... Pero más allá que la tecnología son los peligros de la ciencia, porque recuerda que cuando Frankenstein, cuando surge todo esto de Frankenstein, él está averiguando de cómo, o sea, ya Victor Frankenstein viene con un trauma de su niñez, con la muerte de su madre. Y él quiere recrear la vida porque él no quiere que alguien siga perdiendo madre en algún momento. Y él quiere recrear la vida. Y uno de sus mentores le dice, cuidado con jugar a Dios. Por eso cuando tenemos el libro es Frankenstein o el moderno Prometeo. O sea, Victor Frankenstein juega a ser Dios, le da la vida y él está hasta cierto punto jugando con la química orgánica y crea hasta cierto modo un tipo de alquimia de la sangre. Pero lo de Prometeo también se puede tomar por su condena. Prometeo termina encadenado sufriendo todo el día, el resto de su vida. Sí, pero recuerda que Prometeo va a los cielos a robar el fuego de la vida. Sí, es cierto. Oye, yo creo, Gabo, que si lo vemos desde el contexto de la narrativa completa de Frankenstein y el propósito de la narrativa completa y no tanto del monstruo, yo creo que ahí pues guarda cierto sentido lo que estás diciendo. Pero creo que si nos vamos al monstruo específicamente, toda la explicación, yo no estoy seguro si el monstruo solo representa eso o el conjunto del monstruo con su creador. Yo creo que ya son como que dos cosas diferentes, y tal vez por eso es que puede resultar un poquito diferente en el caso de Hulk, que Hulk ya hay otras cosas que también están jugando en juego, que también es la cuestión de que no podemos sacar que Hulk es un monstruo que vive dentro de Bruce Banner. Que eso se parece más a Dr. Jekyll y Mr. Hyde que Frankenstein, que es un monstruo completo, o sea, en su individual, como quien dice, aparte. Sí, el conflicto, yo creo que parte de lo que le da forma a estos monstruos clásicos son dos cosas, el conflicto interno y el conflicto con el creador o la creadora. En este caso yo creo que coincido con Yanko en cuanto a la exposición, pero para mí Hulk se asemeja más un poco a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y yo creo que si
quizás otra visión de un Frankenstein en DC puede ser Bizarro. Sí. Que para mí Bizarro también representa y juega un poco con esa cuestión del monstruo clásico. O sea, es creado, en uno de sus arcos es creado por Lex Luthor. Lo duplican, la duplicación se va al carajo, como siempre pasa con todas estas cosas de la ciencia y los cómics. Y este que se suponía que fuese un doble de Superman termina siendo el Bizarro. Con su chapita de número 1. Entonces, y él lo dice, yo no soy humano, no soy criatura, ni siquiera soy animal. O sea, soy un infeliz. Se parece mucho a Frankenstein, o sea, obviamente un poco más simplista. Una versión simplista. Frankenstein era más articulado. Sí, no, Frankenstein tiene mucho más. Hay que también aclarar que la versión de Frankenstein que conocemos en cuanto a este monstruo que se parece más a Bizarro, que a un personaje pues mucho más letrado, viene de Universo. El monstruo de Universo lo que hace son juidos. Ajá. Y de ahí es que... Y ahí Bizarro pues toma de ese monstruo. Y sí, que es importante también. Sí, y para mí pues Bizarro reúne estas características del monstruo clásico de las que nos mencionó Cohen. O sea, cumple con la cuestión del borde, de los límites. Cumple con esa cuestión del devenir. Y la dualidad, cumple con la dualidad, porque si vienes a ver, aunque es un monstruo completamente aparte, Bizarro es Superman, o sea, es lo contrario a Superman. Sí, es Superman gone wrong. So, hasta cierto punto, lo puedes establecer la dualidad, aunque no necesariamente directamente el monstruo. Sí, cuando se miran cara a cara, puedes ver literalmente que no es Superman. Es Superman y no es Superman a la misma vez. Y el motherfucker siempre escapa. O sea, pero así son todos en los cómics, o sea. Sí, pero está brutal porque Bizarro... Ahí tiene mucho que ver la serialización también. Sí, no, definitivamente. Pero Bizarro me parece gufiado. A mí no. Siempre se me ha hecho un monstruo bien dope. Es como apretable. Yo veo a Bizarro y a mí no me da miedo, a mí me dan ganas de apretarlo. Sí, a mí siempre se me vio como un intento, como que le dijeron, mira, tienes que crearte un monstruo para mañana. Y fue como que, diablo, estoy bien cansado, tengo unas endías, bebí con cojones ayer. Alta ahí un Superman Frankenstein para el carajo. Bizarro, siempre veo Bizarro así. Bizarro es Superman con un hangover. Ahí está. Exacto. Entonces yo les tenía una pregunta. Entonces, ya hablamos de que mientras más características humanas tenga un monstruo, ¿verdad? De lo que consideramos clásico, que no es bello, que no se escribe estas cosas, ¿dónde ustedes ponen a Hellboy? Sabemos que es un monstruo, pero logra como que capturar esa esencia del humano para ser un poquitito más relatable. Bueno, con Hellboy yo me amparo la quinta porque no lo conozco muy bien. Yo lo poco que conozco de Hellboy, basado en las películas y en lo poco que he leído de Hellboy, es un caso muy parecido al de Spawn. Spawn se podría también considerar un monstruo hasta cierto punto, pero llega el momento que conoces tanto de él y básicamente te identificas hasta ciertos puntos con muchos traits humanos que empieza a perder lo de monstruo y va ganando más un poquito la humanidad, y es el efecto Cuddly Monster. O sea, poco a poco lo vas cogiendo cariñito y ya no es tanto un monstruo al estilo de que desconocido y al estilo de que no sé, es impredecible, no sé lo que va a hacer, y se convierte pues en un héroe con cualidades monstruosas. No sé, ahí sí tendrían que leer un poquitito más del cómic. Sí, no, te digo, me estoy basando en las películas y en un poquito... No, yo ni en las películas, no, realmente nunca le presté atención. Bueno, las cosas, lo interesante de Hellboy es que siempre lo escriben, ¿verdad? Mignola siempre lo escribe como este monstruo, ¿verdad? Que como ustedes dicen, es bien fácil de querer, pero que siempre está al borde de ser manipulado a ser el anticristo, o el que destruye el mundo de verdad. O sea, la razón por la cual Hellboy, por ejemplo, tiene los cuernos cortados es porque él mismo se los tiene que cortar, porque en la medida que le crecen completos, entonces se convierte... Se manifiesta su... Pero ya eso es una cualidad humana. Ya eso es una cualidad completamente humana y anti-monstruo completamente. El hecho de que él pueda decidir lo que va a hacer consigo mismo y de que no quiere convertirse en lo que se supone que se tiene que convertir, ya eso es una cuestión de decisión al estilo Pixar, las películas de Pixar, que te dicen al final, sigue tus sueños, haz lo que quieras. Y sale el carrito. So, ya eso es anti-monstruo, o sea, ese detalle específico.
Por eso digo que tienen que verlo, porque el punto es que él se rodea de otros monstruos para que lo ayuden a él mantenerse dentro, ¿verdad? Como unos filtros o unos checks. ¿Verdad? Estos monstruos también se apoyan entre sí para no perder el control y para siempre reconocer que aunque sí son las llaves o posibles llaves que pueden traer la destrucción del mundo o que abren las puertas hacia la destrucción del mundo, que de hecho el boy tiene unos rasgos bien cutulianos en ese sentido. Y si ven la primera película y leen los primeros story arcs, los primeros libros, tiene que ver mucho con eso, con el hecho de que Hellboy es una llave, que se puede convertir en el dios de la nueva realidad después de la destrucción, sí, pero sigue siendo esa llave y siempre lo trabajan como este potencial destructivo. Y eso es bien interesante porque es algo que por más que intenten hacerlo humano, no siempre lo logran del todo. Y es intencional. El punto es mantenerlo monstruo. Y que tú lo quieras como monstruo. Y te jeta a ti como lector a decir, ok, el tipo gracioso tiene un sentido de humor bien seco. Es un superhéroe en efecto hasta cierto punto. Pero siempre está ahí como que siempre te están recordando como que, mira, este tipo también fácilmente puede dejar que los cuernos le crezcan, le sale la corona en fuego y se jodió la cosa. Sí, que está en el entre. Exacto. Y no siempre se escapa de eso. Yo diría, según tu descripción, o sea, no es que deja de ser monstruo en ningún momento, sigue siendo un monstruo. Pero yo creo que en cuestión de la categoría en cómo lo pones, pues en esa balanza, pues imagino que está en eso. Es como el ejemplo de cuando tratan de controlar a Hulk, que hasta cierto punto, tal vez en algunos issues, está bastante controlado. Y después ves en 2 issues más tarde que coge y mata a medio mundo, o se come, o Dios, no se come a nadie. Pero destruye un montón de cosas, qué sé yo. Entonces tú dices, volvimos otra vez Stage 1. Pues sigue siendo monstruo. Y, lo mismo puede pasar con Bestia en X-Men. O sea, con Beast, que de momento se ponga apeshit y empiece y se coma a Xavier, le coma la cabeza, la calva o algo así. Y pues el ejemplo que di también con la película de Pixar de Brave, que es el oso, la mamá se convierte en oso, pero en unos momentos se quiere comer a la hija y es como que o sea, el monstruo está siempre en la balanza de más humanidad, menos humanidad, y mientras menos humanidad o menos conozcamos lo que sea capaz ese monstruo, más ominoso es y más misterioso es. Sí. Y cuando crees que tienes al monstruo y ya lo atrapaste y lo tengo aquí, de momento el monstruo ya no está, se te fue. Y eso pues vuelve y estás todo el tiempo en esa tensión. ¿Qué pasa con el monstruo? Y dentro de la categoría... Como el Chapo Guzmán. O sea, lo atrapan, se escapa, vuelve otra vez, o sea, vuelve, no sabe. Sí, no ese es nuestro Chapo. Entonces, dentro de la categoría... Hemos puesto aquí una categoría que es el monstruo evolucionado o el Neo Monster. ¿Cuál sería tu pick? Categoría entre comillas, porque en verdad no es una categoría. Realmente es que le estamos poniendo bullets para diferenciar y también para organizarnos. Sí, alguien puede decir, no hay categoría, porque eso es la evolución del monstruo, como dijo Cohen, y es verdad, estoy de acuerdo con Cohen. O sea, es la evolución de nuestros tiempos. Un monstruo como Grendel ahora mismo no funcionaría tan bien. Hay un perro por ahí ladrándonos afuera que nos va a comer. Es como que en serio, tipo. Pero si me dice, hay un perro mecánico afuera, uno dice, holy shit, debe tener laser en la frente o algo así. O sea, el tiempo tiene mucho que ver. Sí, no, para los efectos de este podcast, o sea, estamos utilizando las categorías para organización y realmente pues facilitarnos la vida en este momento. O sea, estamos siendo un poquito pragmáticos. En fin. En cuanto al monstruo evolucionado, el Neo Monster. Yanko, cuéntame, ¿cuál sería tu pick? Wow. ¿De cómic? De cómic, yes. Yo diría que, bueno, no necesariamente evolucionado a la tecnología de ahora, pero en tal vez una mirada más académica o más profunda, Batman. O sea, y no solamente Batman de Bruce Wayne, o sea, sobre todo el de Azrael. El Batman de Azrael, que tú lo ves en ese... Es el Batman, es el primer no puedo creer, se me olvidó mi T7 esto. Jean Paul Valley. Okay. Es el primero que obtiene el manto, o sea, que se convierte en Batman.
y por las razones que se dan, por la rapidez en que suceden los sucesos, fue la peor opción, pero ahí está, Bruce Wayne le cedió el manto a él. Y entonces él se va volviendo malo, cuando se va volviendo bien obsesivo con atrapar a Bane, y poco a poco le va haciendo ajustes al traje. Tiene el traje de Batman tal y como es, pero después le añade una garra. Y después le añade unas pullas encima. Poco a poco se va convirtiendo el traje de Batman en un monstruo, porque tiene unas garras, tiene unas pullas en la espalda, tiene un montón de cosas, dispara rayos láser, hace un montón de cosas. Y llega el momento en que su traje parece un monstruo, o sea, parece un demonio. Bueno, hay momentos que Robin lo ve, Tim Drake lo ve y le da miedo. Dice, ¿en qué te has convertido? O sea, pareces un monstruo, no parece Batman para nada. Y eso siempre me estuvo bien interesante, como en el mismo mito de Batman pudieron hacer eso. Y el mismo Batman, Bruce Wayne, de cierta manera, la gente de Gotham lo ve como un monstruo. Sí, yo creo que eso lo hemos podido ver bastante bien yo creo que es Long Halloween. No, y en la primera, yendo al mito de Batman en la cinematografía, la primera película, Batman Begins, la primera película de Nolan, decirlo bien. Esto sucede, o sea, con el gas de Jonathan Crane, The Scarecrow, lo ven como un monstruo, y tú lo ves literalmente los ojos rojos, así como una bestia. Sí. Yo diría también que ya no se me fue. Perdón. Lo de Batman. Y sí, a lo que iba. Yo diría también que en Batman v Superman, la forma en que están haciendo este portrayal lo pudimos ver en el post que hicimos sobre Empire, sobre la revista Empire, donde aparece Batfleck en un lado y Subs en el otro. Este Batfleck es casi monstruoso. O sea, el tipo es un tanque al lado de Superman. Y yo creo que físicamente, y luego cuando lo vemos con el Subbuster, con el Batbuster o el suit super mecha que tiene puesto en la película, se ve, o sea, es una monstruosidad en su representación. Claro, pero ahí hay que darle crédito más que a Snyder, a Batman v Superman, a Dark Knight Returns. No, claro, yo no le estoy dando crédito a Snyder, believe you me. que es quien ya le habían dado, o sea, el mismo en el caso de los dibujos, la ilustración. Sí. Creo que con Lynn Barley. Pero Lynn Barley lo que hace es colores, ¿no? También... No sé, a eso... No sé exactamente el flow de ella ahí, pero sé que también tiene mucho que ver. Y tiene unas cualidades grandes, monstruosas. Bueno, cuando ese famoso panel icónico, diría yo, cuando choca con el cristal el murciélago, que se ve murciélago bien grande, que termina diciendo it embrace me, qué sé yo. Y eso se ve, parece un monstruo, el murciélago. Eso es cierto. Ricky, cuéntanos, ¿cuál sería tu pick? Yo tenía también a Batman, pero el Batman de Jim Gordon, el nuevo. Ok. Nice. Eso está bueno. Nice pick. Yo lo escojo porque ya aprendimos que el suit, el mech suit que tiene en el cómic que Snyder Capullo le dieron, no es el disfraz completo. Sabes que dentro del suit está Batman con otro disfraz que es negro con un poquito de amarillo, que es como con como el Nightwing. un rediseño del Nightwing, exacto, pero con el cowl famoso y la careta. A mí me gusta porque yo considero que el suit básicamente se convierte como una Baticueva andante. Y entonces lo que Jim Gordon se convierte es como que un murciélago más en propiedad que está dentro de la cueva y que cuando necesita salir, sale del suit para entonces ser el Batman que pues, conocemos mejor y que se acerca un poquitito más a la versión de Bruce. Así que como que me gustó mucho esa idea porque sí que mantiene el elemento de lo monstruoso de Bruce Wayne, pero lo adapta a lo tecnológico sin necesariamente perder la simbología detrás de todo lo que tiene que ver el... Muy bien. Gabo, cuéntanos. Es que en verdad que más o menos estoy igual, como que para mí monstruo tiene que ser algo que englobe todo, o sea, algo que vaya en contra de todo lo que conocemos por el mundo hoy y que nos haga temer. En ese sentido, yo creo que yo diría que Akira, el del anime, sería como que el monstruo más, porque es un botón de reset. Tú estás yendo en contra, tras que se ve inofensivo porque te presentan como monstruo,
tú lo ves y después piensas que no es, pero lo que ese muchacho es capaz de hacer es tanto lo filosófico como lo físico. Es un regreso o sea, va en contra de todo lo establecido y eso pues, como que eso para mí sería un monstruo bueno, como que vaya en contra de todo, tanto sociedad, economía, todas las estructuras que tú conoces y te los convierte en nada y te haga pensarlo así. Y que ejemplifica lo que mencionaste ahorita con Frankenstein Hulk, que es lo de que está situado en su tiempo y es lo que la cuestión de la ciencia y que termina convirtiéndose en monstruo como quiera, en el sentido de monstruo en sentido físico, o sea, también, ¿verdad? Sí, al final es un excelente ejemplo. Sí, para mí yo diría que mi monstruo evolucionado sería toda esta monstruosidad que creó Bruce Wayne y Batman con Batman Incorporated. ¿En serio, Batman? Todo el mundo. Wow, ¿En serio? Pero ¿En serio, Batman? ¿3 de 4 Batman? Dude, Batman Inc. O sea, a mí me parece que Batman... ¿En serio esos están originales? Si no fuera por Gabo, se iba un rollo... Sí, ¿verdad? Pero mira, para mí el Batman Incorporated me pareció bien interesante porque utiliza esta figura que va atravesando todas las culturas. O sea, lo tenemos en Japón, lo tenemos en Inglaterra, lo tenemos en América del Sur. Y va tomando y trabajando sobre ya este arquetipo de Batman y todo lo que representa. Se refleja a sí mismo también como un doble, como algo más y un doble de lo que se supone que es el Bat. A mí me parece, o sea, también tiene sus conflictos internos. Me parece que cuando uno lo piensa como una institución, como algo vivo, quizás esta cuestión de Batman Incorporated funciona como un monstruo. Con su alcance. Sí, como entidad, como algo, lo veo. Sí, que el horror se expande, por decirlo así. Exacto. Sí, que tiene varias formas entonces de inspirar usando los lenguajes internacionales. Bueno, y para cerrar, el monstruo dentro de nosotros. No tengo monstruo dentro de nosotros. ¿Cómo va a ser? Siempre hay uno. Bueno, que yo sepa, no estoy aware. Tal vez lo hay, pero no estoy consciente de ello. Bueno, ¿cuál representaría esta cuestión interna, esta cuestión psíquica que habita en uno de estos héroes o villanos que representa esa monstruosidad? Yo creo por excelencia. Yo diría, pero habría que argumentarlo un poquito, pero y es mucho más metafórico, pero el zombie. Porque cuando tú mueres, entonces sale lo que es como que el aspecto o el componente primitivo del comportamiento humano. A menos que sea Solomon Grundy. Solomon Grundy es un zombie. De hecho, Solomon Grundy es básicamente una copia, el origin story de Solomon Grundy es básicamente Swamp Thing. Solomon Grundy lo matan, donde el cuerpo lo tienen en un pantano y los elementos del pantano lo convierten en un zombie. Exacto. O sea, es básicamente Swamp Thing. Pero yo diría que el zombie por eso mismo, porque como quiera sigue reflejando lo que ya se dice que es la naturaleza humana a su nivel más extremo. Y en ese sentido, el zombie no es un monstruo o una entidad externa que como que posee el cuerpo y entonces lo convierte en otra cosa. O sea, tú lo que haces es que tú te mueres y te conviertes en lo que el ser humano es a su nivel más básico posible. Exacto. Un monstruo que consume. Y en ese sentido, pues sigue siendo, yo diría que cae dentro de la categoría del monstruo interno. Okay. ¿De monstruo qué? Interno. Del monstruo interno. Ok, interno. Yo diría para mí es eso mismo, el doubleness. O sea, que es diferente a Solomon Grundy, porque uno se puede relacionar. O sea, en zombie tú dices, muero y que mi cuerpo haga lo que le dé la gana. O sea, ese es mi cuerpo, si quiere por ahí matar gente, jamás me voy a enterar. Pero con el doubleness sí. O sea, cuando Bruce Banner se convierte en Bruce Banner otra vez y ve todo el desastre que dejó Hulk, dice, holy shit, y tiene que vivir con eso, con todas las muertes. Lo vemos en las películas, esto ha sido principal en las películas, sobre todo en la segunda de Avengers. Pues porque apela de alguna manera u otra a esos momentos donde nuestro doble destructor se manifiesta y después está holy shit que dije, holy shit que hice. Y creo que para mí eso sería como un horror. Levantarme un momento en mi cama y que me digan, loco, mataste a 50 personas, violaste a 15 mujeres
y tú no te acuerdes de nada y oh my God, no puedo creerlo, y se te rompió la ropa, estás en tu cama. Para mí es peligroso. ¿Qué ustedes piensan de Martian Manhunter? Que es un poquitito al revés. Martian Manhunter es un marciano verde, que incluso la versión que tenemos no es necesariamente la versión real de Martian Manhunter en los cómics, ¿verdad? Exacto. Cuando llega al planeta Tierra, se hace pasar por un detective humano que tiene que esconder su monstruosidad para poder interactuar con los habitantes del planeta. ¿Sabe? Que en ese sentido es como el monstruo se internaliza a propósito, se esconde a propósito dentro de sí mismo para poder funcionar. Es un personaje como que bien interesante que ahora es que DC le está empezando a dar atención y yo creo que le pueden sacar muchísimo. No, y que le están dando una atención excelente. Exacto. Pero eso mismo, como único ese monstruo puede estar en sociedad es cuando se esconde, o sea, dentro de otro monstruo. Claro, y donde único puede ser el mismo como es el mismo normalmente es a través de... No, porque a través de otros monstruos, básicamente. Exacto. O sea... Si él es un monstruo, él es un monstruo vestido de monstruo para verse menos monstruo. Sí, exacto. Y que al ser aceptado por el Justice League, lo que hace es que él que se siente, ¿verdad?, más como él cuando está con el Justice League, lo que hace es que categoriza al Justice League entero como monstruo. Esto lo vemos bien gracioso. Esto lo vemos también mucho en anime. En anime esto pasa mucho. Y digo anime porque me recordé los dientitos que ponen en anime que son como puntiagudos, ¿verdad? Sí. Y a los personajes que parecen humanos pero tienen algo de monstruo y siempre en forma de broma te lo ponen los dientitos como puntiagudos para decirte que estás molesto, que está saliendo el monstruo, ¿verdad? Con los ojos grandes. Y eso me acordó a Nimona. El cómic que escribe Noel Stevenson sí, el apellido, Noel Stevenson, donde la villana principal, que es el personaje principal, es una psychic villana y siempre tiene los dientitos puntiagudos cada vez que se molesta o cada vez que quiere sacar su lado, y cuando quiere hacer una broma se convierte en tiburoncito con los dientitos igualitos y hace I'm a shark y le come un canto a alguien o algo así. Y se va por ahí bailando, porque ya se puede transformar. Que eso es una característica de un tipo de monstruo que se puede, la transfiguración. Como en el caso del werewolf. En el caso de ella está consciente de todo lo que hace. Y me recordó a ella. Eso me está como que muy gracioso también. Gabo, cuéntanos, ¿cuál sería tu monstruo interno? Monstruo interno para mí sería Tony Stark. Ok. Estas personas que creen que con el progreso del mundo ¿cómo es? The ends justify the means. Sí, el fin justifica los medios. Y lo veo más como una filosofía de mucha gente que sí cree que está ayudando o está progresando a la humanidad, y en sí lo que está haciendo es llevando una carga o una vendetta personal, y en sí lo que está causando es el sufrimiento de mucha gente. Y lo veo mucho por las cuestiones políticas en Estados Unidos. Yo me adscribo mucho a la filosofía de Jon Stewart, de que yo creo que la malicia en este mundo es poca, sin embargo la ignorancia es lo que lleva a mucha gente a hacer actos así, creyendo que están haciendo un bien de peores cosas. Y yo creo que ese es el mal de adentro moderno, y como que de eso me preocupa mucho la gente. Okay. Bueno, antes de terminar yo voy a decir mi monstruo interno. A mí, sé que hace algún tiempo en uno de los programas anteriores estuve mencionando a Strong Female Protagonist. Uno de esos personajes que me pareció genial es Feral. Feral tiene unos grandes conflictos y cada cierto tiempo ella no puede controlar sus instintos. A lo último, ella consigue hasta cierto modo estar en paz consigo mismo donando unos órganos, porque parte de lo que ella tiene es que ella se puede regenerar constantemente. Y ese conflicto que ella tiene con lo destructivo y cuánto bien ella puede generar es lo que prácticamente le va dando forma y que va justificando su existencia. Y para mí ese sería mi monstruo interno. Así que nada, quiero agradecerles por haber bajado estos programitas, estos podcasts que de verdad nosotros nos disfrutamos mucho. Y quiero darle las gracias a Ricky y a Gabo por estar con nosotros desde sus respectivos hogares a la distancia.
Gracias por escuchar, gente. Sí, y gracias por seguir descargando los podcasts. Recuerden que estamos por iTunes, por Stitcher, por TuneIn Radio, y también nos pueden bajar a través de su podcatcher favorito de Android. Buscarnos por Facebook, Entre Paneles, y por Twitter, Entre Paneles. Estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Así que, nada, buenas noches, Gabo, Ricky y Yanko. Hasta la próxima. Buenas noches.